Si pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6. Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Vamos a comenzar el día de hoy con esta nueva serie de sermones sobre las parábolas. Y comenzamos con la primera parábola en Lucas, que es la parábola de los dos constructores. Vamos a orar, que el Señor prepare nuestros corazones y que podamos leer su palabra con toda reverencia, devoción y santidad. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, Señor. Ten compasión de tu pueblo. Háblanos de una manera personal, directa. Señor, ayúdanos a encontrarnos contigo en tu palabra, en el texto bíblico, a entenderlo, a amarlo, a tomarlo con suma importancia y seriedad, como el gran privilegio que es tener la palabra del Dios vivo frente a nosotros. Te pido, Señor, que podamos juntos amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con esta parábola, quería, como una forma introductoria, responder dos pequeñas preguntas. Primero, ¿qué son las parábolas? Y segundo, ¿por qué Jesús usó tantas parábolas enseñando? Entonces, primero, ¿qué son las parábolas? Bueno, hay varias cosas que podemos decir para entender mejor las parábolas. Yo creo que no es suficiente usualmente solo tener una definición de diccionario, pero decir ciertas cosas que nos ayudan a entender, esto es una parábola. Primero, las parábolas son en esencia pequeñas historias. Son pequeñas historias que se usaban desde la antigüedad para enseñar verdades profundas. Entonces, una parábola no es una historia de 3 horas, porque eso no es pequeño. Y tampoco es una historia solo para entretener, porque tiene un mensaje profundo que enseñarnos. Las parábolas de Jesús son obras de arte que capturan la imaginación. Ahora, otra cosa que podemos decir de las parábolas es que las parábolas son una combinación de historia y poesía en un sentido. Y por lo tanto, ellas te hacen descansar y te hacen trabajar. De hecho, las parábolas realmente son una forma de proverbio en un sentido, ¿verdad? Si uno ve al hebreo y trata de ver cómo se hablaba de las parábolas, se usaba el mismo término hebreo que se usa para proverbios o incluso a veces para salmos. Las parábolas son una obra de arte, una especie de proverbio, una forma de poesía histórica en el que se descansa y se trabaja. Una de las razones, por ejemplo, por la que yo digo que se descansa, es porque cuando yo estoy aquí predicando y yo estoy enseñando una doctrina, usualmente estamos usando nuestra mente, tratando de entender algo, y de repente yo cuento una historia, una ilustración, algo que nos ayuda a pensar en este punto difícil de una manera más descansada. De hecho, eso es importante para que todos descansemos un poco y luego volvamos a concentrarnos en lo que se está hablando. Por eso, en la medida en que la parábola es historia, nos produce descanso, porque disfrutamos de la historia. Sin embargo, no solo es historia, sino es proverbial o poético. ¿Y qué quiere decir eso? Que te pone a trabajar. Es imposible que tú puedas sacarle provecho a una parábola o un proverbio
si no estás invirtiendo trabajo, esfuerzo, diligencia en meditar profundamente en esta parábola. Te hace descansar y te hace trabajar. Las parábolas estimulan tu imaginación, por eso descansas. Pero no te enseñan nada si no trabajas duro para profundizar en su significado práctico para tu vida. Y por eso te hace trabajar diligentemente. Ahora, si deseas que Dios traiga fruto espiritual a tu vida por medio del estudio de las parábolas y de esta serie de sermones, tú necesitas hacer un compromiso en este momento de escuchar más que simplemente un sermón sobre esta parábola el día de hoy. Si lo que yo estoy diciendo es cierto y tú tienes que trabajar para sacar beneficio espiritual de esta parábola, entonces no es suficiente para ti el escucharme con atención el día de hoy, sino que tienes que meditar en esa parábola durante la semana, en tu vida, si quieres sacar provecho espiritual. Porque, otra vez, por su mismo estilo, nadie puede hacer el trabajo por ti, tú tienes que hacerlo. Necesitan pasar semanas completas, ¿verdad?, meditando en cada parábola. Dios comienza a transformar nuestras vidas con las parábolas solamente cuando meditamos en ella con la intención de obedecerla. Y de hecho, esa es la clave de lo que vamos a estudiar el día de hoy. No es con la intención de descubrir académicamente qué significaba. Es con la intención de obedecerla. Y eso es lo que distingue a las parábolas de Jesús. Que tu intención abre el significado. Si quieres obedecer a Jesús y haces tu trabajo, Dios puede proveerte gran fruto espiritual. Si estás jugando a estudiar a Dios como un experimento, jamás descubrirás el significado. Escucharás de Él, pero nunca habrás visto por ti mismo, en la imagen de la parábola, la gloria de la enseñanza de Jesús para tu vida. Eso es una parábola. Segunda pregunta: ¿por qué Jesús habló en parábolas? Bueno, en Mateo 13, 10 al 15, Jesús responde precisamente esta pregunta. Así que no tenemos que, por así decirlo, imaginarnos qué diría Jesús si le hacemos la pregunta: ¿por qué enseñas en parábolas? Bueno, lo tenemos en el texto en Mateo 13 del 10 al 15. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cómo? Porque hay una forma, dice Jesús, en la que yo enseñar de esta manera con parábolas hace que ustedes, que son mis verdaderos discípulos, sean bendecidos, y aquellos que no tienen la intención de seguirme y moldear su vida a mis enseñanzas no tengan ningún acceso a lo que estoy diciendo. Sigue la lectura, Mateo 13 del 10 al 15, dice: porque Jesús continúa diciendo: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Espero que hoy tú entiendas como Dios me ha ayudado a entender esta semana a mí, por fin, qué significa este asunto de viendo no ven y oyendo no entienden. Porque esta parábola es precisamente sobre ese versículo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Jesús usó la parábola como una forma de enseñar que esconde los tesoros de Dios, ¿verdad? No da perlas a los cerdos, sino que esconde los tesoros de Dios a aquellos que no desean seguirlo. Porque no meditarán en las parábolas con la intención de obedecer a Cristo. No lo obtendrán. Y al mismo tiempo permite que los verdaderos discípulos comprometidos a seguir a Jesús puedan contar con enseñanzas memorables de gran profundidad y beneficio espiritual. Ahora, John MacArthur escribe: las parábolas eran un juicio divino contra los que recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. Pero también eran una bendición para los que deseaban seguir a Jesús genuinamente, porque ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír. Bueno, esas son las parábolas y esa es la razón por la que Jesús enseñó en parábolas. Ahora vamos a estudiar nuestra primera parábola. Y es esta parábola de los dos constructores. Y vamos a meditar en tres cosas el día de hoy con esta parábola. Primero, meditaremos en el significado de la parábola. Segundo, en la relevancia de la parábola. Y tercero, meditaremos en el poder transformativo de esta parábola para nuestras vidas. Vamos a ver qué significa la parábola, el significado, por qué es relevante para nuestros días y para todas las épocas, de hecho, y cómo es poderosa para transformar nuestras vidas. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces leyendo la parábola. Esta parábola es famosamente conocida por otro nombre. Se conoce como la parábola de las dos casas, es decir, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Pero yo le llamo la parábola de los constructores. ¿Por qué? Bueno, porque el énfasis de Jesús no está necesariamente en las casas, sino en los constructores. Él está comparando a los que oyen con constructores sabios o los que oyen como constructores necios. Vamos a leer. Y comienza con esta gran pregunta. Nuestro texto, Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Medita en esa pregunta. Esta es una de las preguntas que a mí más se me ha quedado grabada desde años y años, y diferentes lugares que he vivido, diferentes cosas que he hecho. Siempre recuerdo esta pregunta de Jesús. Si hay una pregunta de Jesús de toda la Biblia que yo recuerdo, es esta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y en un sentido resume esta parábola o introduce esta parábola. ¿Por qué? Porque esa es la clave de esta parábola, es oír y seguir a Jesús con obediencia. Dice el texto, sigue: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Oír es, por cierto, el verbo más importante de esta parábola. El que oye mis palabras y las hace, juntos dan la clave para entender lo que está diciendo. El que oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece.
Bueno, es semejante a una casa. No. Es semejante al hombre, al constructor, que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Porque el hombre que la construyó hizo un buen trabajo. Fue sabio. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es el significado de esta parábola? Eso es lo primero que vamos a estudiar. Bueno, primero que todo, esta parábola es la primera parábola real que Jesús nos cuenta en todos los evangelios. Una y otra vez, esta es la primera. Y en un sentido representa el corazón o la esencia de las demás. La intención de Jesús al contar parábolas, como nos dijo Jesús mismo en sus palabras, ¿cuál fue? Bueno, purificar el grupo de personas que le seguían, y los que oían realmente para obedecerle, le siguieran. Pero los que oían solamente por oír, que fueran apartados, que fuera un obstáculo, que fuera un juicio para personas que seguían a Jesús con apatía, con desobediencia. Y eso es lo que hace esta parábola: purifica el grupo de personas que seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús, multitudes lo estaban escuchando. Y él no deseaba que lo continuaran siguiendo aquellos que le estaban escuchando sin hacer nada. Solo quizá estaba la curiosidad del momento, quizá escucharon que había un milagro por acá, quizá algún beneficio traería. Quizá vamos a ver qué pasa porque ahí los fariseos lo están buscando, a ver si lo matan. Pero no lo estaban escuchando con la intención de decir: yo quiero vivir una vida que sigue tus pasos. Con esta parábola Jesús confronta a la audiencia que lo está siguiendo. Y hay varias cosas que podemos decir para profundizar en el significado de esta parábola. Primero, entiende el contexto. No puedes entender la parábola sin el contexto de la parábola. El contexto es lo que yo leí al principio de este servicio, que es el Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas, pero incluye muchísimos otros mandamientos. Amar a tu enemigo, no juzgar las intenciones del prójimo rápidamente. Vamos a ver una lista de, no solo de Lucas, de lo que leímos, pero de Mateo. El Sermón del Monte es el sermón más famoso de Jesús escrito en los evangelios, donde él enseña muchísimas cosas. Y en Mateo está más completo. Por ejemplo, en Mateo 5, del capítulo 5 al 7, vemos, por ejemplo, que Jesús enseñó que para entrar al reino de los cielos uno debe vivir para Dios en obediencia desde el corazón. Que Dios te considera un asesino no solo cuando matas a alguien, pero cuando odias a tu prójimo. Eso enseñó en el Sermón del Monte. Que Dios te considera un adúltero, infiel, no solo cuando te acuestas con alguien con el que no estás casado, sino cuando la deseas en tu corazón para codiciarlo. Que Dios aborrece el divorcio y que Dios prohíbe jurar. Que no podemos tomar venganza en nuestras propias manos, sino que debemos amar a nuestros enemigos.
Esto es lo que está escuchando la audiencia de Jesús. Que debemos dar a los necesitados con generosidad, orar constantemente en intimidad con Dios, ayunar con un corazón puro, hacer tesoros en los cielos, no afanarnos por provisión para nuestras vidas, sino confiar en Dios y enfocarnos en su reino. Y no debemos juzgar a los demás con rapidez ni injustamente, sino primero ver nuestro corazón, nuestras vidas, antes de ver al prójimo. Todas esas cosas enseñó Jesús y más. Y terminó su sermón con nuestra parábola. Es decir, multitudes, ustedes han escuchado todas estas cosas que les estoy diciendo, todos estos mandamientos e instrucciones. Por favor, no se vayan de aquí pensando que por escucharme ya son mejores personas. Que por escucharme ya están bien. Fui y escuché a Jesús 2 horas. Y las enseñanzas eran para ser obedecidas, para ser vividas, para ser puestas en práctica. Eso es lo primero que vemos del significado de la parábola, su contexto. También vemos que es una parábola sencilla sobre oír obedientemente a Jesús. Y esta es quizá la forma más fácil de resumir el significado de esta parábola. Oír obedientemente a Jesús. Oír obedientemente a Jesús. Esta parábola es un contraste, ¿verdad?, entre 2 oyentes. Entre 2 tipos de oyentes. 2 tipos de constructores. Uno es el oyente que es obediente. Es un constructor sabio, o lo compara Jesús con un constructor sabio. Un oyente obediente es como este constructor que sabe lo que está haciendo, que pone su trabajo, que es diligente y que construye su casa sobre fundamento profundo. Son los que escucharon el sermón del monte y dijeron: yo quiero seguir a este hombre y quiero seguir su vida y sus enseñanzas. Mi vida va a cambiar desde el día de hoy. Voy a empezar a seguir a Jesús. Él es comparado a un constructor sabio. Ellos comenzarían a depender en Cristo, a amar a sus enemigos, a ayunar no con hipocresía para las apariencias, sino para Dios, a buscar orar en secreto al Padre Celestial. Ese es el constructor sabio. Por otro lado, había otros oyentes que no tenían la intención de moldear sus vidas conforme a la enseñanza de Jesús. Y eso es tan común en nuestros días. El sentirnos justificados, sentirnos como que somos mejores. ¿Por qué? Porque escuchamos un buen predicador, porque leímos un buen libro, porque conozco tal y tal nombre de personas que enseñan sana doctrina, por lo tanto soy mejor. ¿Escuchar? No. Ese sería un constructor necio, que escucha, 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 sin la intención de estar moldeando constantemente su vida a las enseñanzas de Dios. Y sigue escuchando hasta que la destrucción repentina llega y destruye su casa sin fundamentos. Cuando la tormenta viene, se revela la sabiduría y la necedad de estos oyentes de Jesús. Uno cuenta con la protección divina, bendita del Evangelio, de su fe, de su vida, de caminar con Jesucristo. El otro cuenta con nada, no hay fundamento. Hay una ilusión.
viven en una ilusión de que están siguiendo a Jesús, de que son discípulos de Jesús, de que pueden decirle: Señor, Señor. Y Jesús les dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? En conclusión, ese es el significado de esa parábola. La parábola de los dos constructores es una parábola sobre oír obedientemente. Lo que siempre ha distinguido a los verdaderos discípulos de los falsos discípulos es oír obedientemente las palabras de Cristo. ¿Qué discípulo eres tú? Antes de pasar a la relevancia de esta parábola, quiero decir un poquito más del significado de esta parábola, solo haciendo un énfasis en algo. Dos cosas del texto que vemos aquí en el texto. Primero, la palabra Señor, Señor, kurios, kurios en griego. Jesús está recibiendo un reconocimiento de autoridad, de señorío, de parte de sus discípulos o de los que lo oyen, y Él no les está diciendo: no me llamen Señor. Y ojo, que cuando se repite una palabra en la cultura hebrea es para hacer énfasis, como cuando decimos: es el Señor de señores, Rey de reyes. Jesús no dice: no me digan Señor, porque yo soy solo un hombre. Pero no solo eso, sino que vemos en el versículo 47 que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y uno dice: ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿Te estás poniendo en lugar de Dios? Jesús se revela a sí mismo como Dios encarnado, kurios, enseñando al pueblo, a su pueblo de Israel ahí. Jehová descendió a Israel a enseñar a su pueblo y les confronta diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y me siguen llamando Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo. Y ese es Jesús, Dios encarnado. Jesús no habla de que sigan a Dios en general, crean en Dios en general, sino dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Jesús exige la obediencia y honor que solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y yo no quiero que tú dejes de ver esa autoridad tan importante. Este no es un simple maestro contando una parábola, un rabino más. Este es Dios enseñando a su pueblo. Y vemos de hecho en Malaquías 1:6 que Jehová le habla a Israel casi con las mismas palabras. Malaquías 1:6 dice Dios: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Entonces ya hemos entendido el significado de esta parábola, y es que debemos oír obedientemente las enseñanzas de Jesús, Dios encarnado, Jehová con nosotros, para ser sabios y para nuestra salvación eterna. Ahora, vamos a considerar nuestro segundo punto rápidamente, y es la relevancia de esta parábola. Yo quiero que no solo salgas con el significado y digas: bueno, ya sé qué significa, pero ¿por qué es relevante esto? Y ha sido relevante para los cristianos en todas las épocas. Bueno, es una parábola muy sencilla, muy memorable, muy práctica, y es una parábola que en primer lugar definió el verdadero cristianismo en el primer siglo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, Jesucristo vivió, murió y resucitó en el primer siglo. Estamos hablando de los cristianos de esa época, y unas décadas más allá, nosotros tenemos algo que se llama historia del cristianismo.
Y tú puedes leer con tus propios ojos, en tu propio idioma, porque se ha traducido, lo que estos hermanos en el primer siglo o en el segundo siglo, que no está en la Biblia, hablaron, dijeron, escribieron, oraron. Y esta parábola muestra la esencia que define el verdadero cristianismo del falso cristianismo, y lo vemos desde el primer siglo, desde los primeros cristianos. Y yo quiero compartirte unas palabras de dos hermanos muy antiguos para que tú medites en qué es tan relevante. Primero, Justino Mártir, uno de los pastores más antiguos de los que tenemos escritos, dice lo siguiente. Esto es lo que vas a escuchar, es lo que él escribió hace casi 2000 años. Dice así: los que se llaman a sí mismos cristianos y no se encuentran viviendo como Cristo enseñó, sean entendidos como no cristianos. Se llaman a sí mismos cristianos, pero no están viviendo lo que Cristo enseñó. Tómenlo como no cristianos. Aunque profesen con labios los preceptos de Cristo, los mandamientos de Cristo. Porque no los que hacen profesión, sino los que hacen las obras serán salvos según su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, según su palabra. Es decir, ese texto es el que hace la voluntad de que está en el Padre, es el que va a estar con Jesucristo en el día final. Y termina diciendo Justino Mártir: y en cuanto a aquellos que no viven de acuerdo con estas enseñanzas y son cristianos solo de nombre, exigimos que todos sean castigados por ustedes. ¿De qué está hablando? Bueno, en esa época mataban a los cristianos por ser cristianos. Justino Mártir era un defensor del cristianismo diciendo: hey, no nos maten. Todas esas mentiras que hablan de nosotros no somos peligrosos, esto es lo que creemos. Y dice: pero si encuentran a un cristiano que no está obedeciendo, ¿saben qué? Castíguenlo. Disciplínenlo. Que sea castigado por todos ustedes. Porque un cristiano debe vivir lo que Jesucristo le enseñó. Y el segundo es otro pastor, Clemente, en 2 de Clemente 3, del 4 al 4:3. Dice: pero ¿cómo lo confesamos? O sea, ¿cómo confesamos a Jesucristo? Dice este antiguo pastor. Bueno, haciendo lo que dice y sin desobedecer sus mandamientos, y honrándolo no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces, hermanos, confesémosle con nuestras obras. Amén. Este podría ser un resumen perfecto del significado práctico de esa parábola. Confesemos a Cristo con nuestras obras. Mostremos nuestra fe con nuestra obediencia. Porque la fe es invisible, dice Santiago, ¿verdad? Pero la verdadera fe produce obras visibles de justicia. Ahora, esta parábola no solo es relevante para los antiguos cristianos, ¿verdad? Esta parábola es relevante para nuestros días de una manera muy importante. Primero, esta parábola confronta nuestra gula de información. ¿Saben qué es gula, verdad? Ingerir tanto alimento, ¿no?, que ya es pecado. Bueno, nadie puede negar que todos, incluyéndote a ti y a mí, pecamos de gula, de información. Si la parábola de los dos constructores fue relevante para cristianos del pasado, que escuchaban sin poner en práctica, ¿cuánto más para nosotros? Confronta nuestra gula de información, ¿verdad? Estamos consumiendo más y más y más información todo el tiempo. No soportamos estar un momento a solas sin un teléfono. Tenemos que seguir consumiendo información. Sentimos constantemente la necesidad de obtener todas las respuestas a nuestras preguntas.
Si alguien tiene una duda, es que hay que buscarlo de una vez en Google, porque no podemos mantener esta duda que tenemos. Necesitamos información constantemente. Es una adicción terrible este asunto. Queremos estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo, en la política, en la farándula, en la familia, en el cristianismo, en todo. Queremos saberlo todo el tiempo. Somos adictos a la información. Nos aburrimos fácilmente de escuchar algo de la palabra de Dios que ya sabemos o que ya hemos estudiado. Eso es gula de información. No, y el año pasado yo escuché un sermón sobre los dos casas, sobre esta parábola. Así que realmente no quería escucharlo. ¿Sabes qué se llama eso? Gula de información. Tengo que escuchar algo nuevo. Algo que nunca he escuchado. Algo más nuevo. Bueno, ¿has puesto en práctica la parábola? Hemos recibido tanta información y al mismo tiempo somos tan ignorantes todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Porque no nos detenemos realmente a estudiar, a profundizar con paciencia las ideas que encontramos, especialmente las ideas en la palabra de Dios. Tenemos la mala costumbre nosotros de escuchar un sermón y saltar al siguiente sermón y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Gloria a Dios, porque Él nos ha pastoreado, quizás sin saberlo yo mucho, y nos ha llevado a una estructura en la iglesia en el que estudiamos esto, y si todo estuviera abierto por el COVID, lo hubiéramos discutido en el grupo comunitario. ¿Pero qué texto nuevo? No, el mismo que predicamos. ¿Ok? Y en el miércoles, hombre feliz, mujer virtuosa. ¿Pero qué más vamos a estudiar? El texto bíblico que predicamos. ¿Por qué no algo diferente? Bueno, porque debemos aprender a seguir meditando y profundizando con paciencia en las ideas que están en la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Esta parábola nos confronta porque Jesús nos dice que está prohibido escucharle sin la intención de obedecerle. Esa es una forma impía, necia y mediocre de escuchar a Jesús. Y está prohibido y es pecado. Solo aquel que escucha con la intención de poner en práctica lo está escuchando realmente. Y eso es lo que significa oír con sus oídos. Con oídos no oyen. ¿Por qué? Porque no lo escuchan con la intención de vivirlo. Lo escuchan sin escucharlo. Como si nunca lo hubieran escuchado. Sus vidas están iguales. Oyendo no oyen y viendo no ven. Yo siempre pienso en los cristianos más sencillos, humildes, la verdad necesitados de capacitación bíblica que yo me he encontrado en montañas, en pueblos muy, muy remotos, que solamente tienen su Biblia y siguen leyéndola juntos y siguen tratando de meditar un poco en ella y seguir cantando los domingos. No tienen acceso a ningún internet, ninguna información. Y yo recuerdo ver a esos hermanos y ver gente tratando de obedecer la palabra. Ese hermano que quizá no ha estudiado y está viendo el texto y está tratando de decir, ok, juntos, ¿cómo vamos a obedecer esto? Es superior a alguien que tiene un doctorado y ha escrito libros y hace conferencias y no pone en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tipo de oyente eres? ¿Verdad? ¿Qué tipo de lector eres? ¿Qué tipo de estudiante eres? ¿Tienes adicción a la información o escucharás la palabra de Cristo con la intención de ponerla en práctica y vivirla? Otra forma en la que esto es relevante, voy a tratar de apurarme, es que esta parábola en nuestros días refina nuestra teología de la salvación.
Quiero ir rápido por esto. Es cierto que la Biblia enseña que la salvación no es por obras. Efesios 2:8, ¿verdad? Es una verdad gloriosa. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Esto no es por obras, esto no es de vosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por fe. Sin embargo, muchos se han ido al extremo de decir que si la salvación no es por obras, entonces la obediencia es opcional en la vida de un cristiano. La salvación no es por obras. Como siempre, el ejemplo número uno de ese tipo de cristianos es: ¿qué tal el ladrón que murió al lado de Jesús? ¿Verdad? Él no tuvo tiempo de obedecer nada. No es por obras la salvación. Yo digo, mire, hermano, yo no me quiero bautizar. ¿Qué tal el ladrón que estaba al lado de la cruz? Él no se bautizó. Mire, hermano, no me tengo que volver miembro de una iglesia para ser salvo. El ladrón al lado de la cruz no se volvió miembro de un... Mire, hermano, si él hubiera podido bajarse de esa cruz y no morir ese día, le aseguro, porque Jesús dijo que estaría con él en el paraíso, le aseguro que él se hubiera bautizado, que él se hubiera identificado con Jesucristo en el bautismo, que él se hubiera unido a los discípulos de Jesús que estaban siguiéndole, y él hubiera tratado de obedecer a Jesús. Simplemente murió ese día y no tuvo la oportunidad. Eso no quiere decir que su fe no era una fe salvífica que iba necesariamente a producir obediencia. Sí o sí. Vemos entonces que la forma en que entendemos la salvación debe ser pensada con cuidado. ¿Qué quiere decir? Que somos salvos por fe solamente y no por obras. Déjame ayudarte un ratito a entender esto. La parábola nos dice que la obediencia no es opcional. Fe sin obediencia es fe irreal, ficticia, inexistente, fe aparente. Una fe sin obediencia es un engaño, es una ilusión, por lo tanto, no salva. Pero hermano, él confesó a Cristo, yo lo vi, él creyó en él y él abrió su corazón, él dio su vida a Jesús. Pero el resto de su vida realmente él vivió como el diablo. La fe sin obras es una ilusión. Como dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Eso es una ayuda de ilusión, por cierto. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, una ayuda real. ¿De qué aprovecha? Va a quedarse con frío y con hambre. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno diría, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, ilusoria, inexistente de hecho, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una fe que constantemente y necesariamente produce obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, yo sí tengo fe, yo creo en Dios. Está bien, dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué quiere decir que la salvación no es por fe, que la salvación no es por obras? ¿Qué quiere decir que la salvación necesariamente requiere una fe que obra en obediencia? Bueno, el punto de Jesús en la parábola es ayudarnos a distinguir entre dos oidores. La fe viene por el oír, es algo que está conectado, lo que creemos en nuestro corazón, lo que estamos oyendo. Un oidor tiene una fe ilusoria y falsa, que se demuestra por su falta de obediencia, no hace lo que yo digo. Y otro oidor que oye a Jesús con fe verdaderamente, se expresa en acciones. Entonces,
La fe falsa solo dice Señor, Señor y no hace lo que el Señor dice. La fe verdadera oye la palabra del Señor y la pone por obra. Entonces, ¿es la salvación por fe solamente? Sí, pero no esta fe ilusoria, sino la fe verdadera. La salvación es por la fe genuina, por fe salvífica, si quieres usar un término más teológico. Entonces, ¿qué concluimos? Que la salvación no es por obras, sino por fe, pero una fe salvífica que se muestra en obras necesariamente. Y por último, en este punto 2, esta parábola confronta nuestro evangelismo moderno. Es decir, lo último que quiero decir sobre la relevancia para nuestros días, hoy en día, de esta parábola hermosa del Señor Jesús, es que debe transformar nuestro evangelismo moderno, que es muy superficial y que trata de ganar más convertidos, ¿sí? Si tengo más gente, entonces más vinieron a Cristo. Bueno, seguro que vinieron a Cristo porque había multitudes que seguían a Cristo. Y Él les dijo esta parábola, tratando de decirle, no me sigan. Si ustedes son aquellos que oyen, con oídos no oyen y con ojos no ven, y no tienen ningún deseo de seguirme realmente, sino solamente estar ahí. Los evangelistas modernos hubieran visto las multitudes que seguían a Jesús y hubieran dicho, ¡qué gran avivamiento! Miles de personas salvas están con el Salvador ahí, miren, escuchando atentamente. Pero Jesús no busca gente curiosa. Jesús busca discípulos que pusieran en práctica sus enseñanzas. Debemos recordar en nuestro evangelismo, en tu evangelismo, cuando tú llames a alguien a seguir a Jesús, es un llamado a abandonar su vida antigua, a morir al yo, a tomar la cruz, a negarse a sí mismo, identificarse con Jesús por medio del bautismo y seguir a Jesús en un camino de obediencia y de transformación junto con otros discípulos. Muy bien, vamos finalmente a pasar al punto número 3. Hablamos de qué significa la parábola. Vimos la relevancia en la época antigua y en nuestra época de esta parábola. Es relevante para nuestra teología de la salvación, para nuestro evangelismo. Es relevante para una época que tiene gula de información, que escucha y no pone en práctica. Pero finalmente, el poder transformativo que tiene esta parábola para tu vida, hoy, esta semana, para que sigas meditando en esta parábola. 4 cosas quiero decir. Primero, esta parábola nos ayuda a abandonar un discipulado hipócrita y mediocre de nuestro Señor. Abandónalo. Arrepiéntete de ese tipo de cristianismo, entre comillas, tibieza, hipócrita. Y escucha bien la pregunta que te hace Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué sigues paralizado, sin moverte para obedecer? En Venezuela, en los años 1999, tuvimos una de las más grandes catástrofes por deslave. Deslave es el deslizamiento de la tierra inclinada por medio de las lluvias. Es lo que se llama la tragedia de Vargas. En esa tragedia se calculan, porque nunca se pudo encontrar todos los muertos, eran demasiados. Se calcula que 30,000 personas murieron. Llovió. Todas las casas que estaban en Vargas, en esa montaña, se fueron abajo con toda la tierra. 30,000 personas murieron.
Fue quizás una de las crisis o las tragedias más grandes que ha enfrentado Venezuela, de catástrofe natural. Ahora, ese es el triste fin de una vida cimentada en la arena. La muerte. Jesús dijo que la tormenta iba a venir. Y yo recuerdo escuchar a muchas personas decir, el gobierno les había prohibido hacer casas ahí. Los expertos habían dicho, no construyan sus casas ahí. Y construyeron miles y miles de casas. Y vino la tormenta y 30,000 personas murieron. Jesús te está diciendo, no seas un oidor que no pone en práctica, porque la tormenta viene. Abandona tu discipulado mediocre con Jesús. Jesús te está discipulando. Tú lo estás escuchando. ¿Qué tipo de oidor eres? ¿Un constructor necio o un constructor sabio? Segundo, cambia para siempre la forma de leer tu Biblia. Primero que todo, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Yo no estoy diciendo que tienes que ser digno, maduro, para tener el derecho de leer tu Biblia y escuchar a Jesús. No. Padre, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia, leer la Biblia te va a ayudar a crecer en madurez y en santificación. Lee la Biblia, pero cambia la forma en la que lees tu Biblia. Lee la Biblia con la intención de ponerla en práctica. Yo recuerdo, y es una memoria que yo atesoro mucho, yo siendo un nuevo creyente, totalmente ignorante de todo. Mi familia se oponía a que yo fuera cristiano, toda mi familia, así que me prohibían ir a la iglesia. Y por eso yo leía mi Biblia en mi cuarto. Y yo recuerdo haber escuchado a algunos amistades en la universidad, amistades cristianas en la universidad, que hablaban del ayuno. Y yo decía, ¿pero qué es el ayuno? Yo quiero ayunar. ¿Debo ayunar? ¿Qué es el ayuno? Entonces yo me puse a buscar en la Biblia. ¿Hay algún lado que hable del ayuno? No era una Biblia de estudio, es simplemente una Biblia. Y llegó a un capítulo de Isaías que dice el ayuno del Señor. Y el profeta empieza a hablar que el ayuno de Jehová, el ayuno del Señor es, dice, que des comida a los pobres y que ayudes a la viuda y al huérfano. En fin, lo que él está diciendo no es una definición de ayuno, pero está diciendo que el corazón de un adorador de ayuno no es simplemente dejar de comer, sino vivir para Cristo, o vivir para Dios, vivir en devoción, en amor al prójimo. Y yo recuerdo leer eso y yo dije, ok, entendí estos 3-4 versículos que dicen que ese es el ayuno. Así que dice que tengo que ayudar a los pobres. Bueno, yo no tengo ningún salario, tengo 15 años, 16 años. Voy a ver qué tengo por ahí de dinero en mis gavetas, algo, y encontré algo. Dijo, bueno, ahora me voy a la calle. Realmente no había muchos homeless o damnificados, pero estaba yendo por la calle con calor y digo, tengo que encontrar a alguien pobre en la calle, porque dije que yo quiero ayunar hoy y tengo que darle este dinero. Y entonces encontré a un señor, por fin, después de caminar mucho tiempo, y le dije, Señor, ¿quiere desayunar o algo? No sé, estaba en silla de ruedas. Y dijo, no, ya comí. Dije, bueno, por lo menos tenga el dinero y quiero orar por usted, ¿no? No sé cómo oré porque la verdad no sabía orar mucho, pero el punto es este. Estoy tratando de decir que yo era ignorante y que no necesitas ser un experto o un hombre súper espiritual, una mujer súper espiritual para ser un buen discípulo de Jesucristo. Debes escucharle obedientemente, eso es todo. Y si cometes algún que otro error mientras estás tratando de obedecer sinceramente a tu Señor, eso honra al Señor. Sin embargo, busca discipulado y alguien que te pueda instruir y enseñar en la palabra. Yo anhelaba eso, pero bueno, no podía. Mi punto es
Cambia la forma en la que lees tu Biblia. Ese es el poder transformador de esta parábola para tu vida hoy que leas tu Biblia. O mañana que leas tu Biblia. ¿Puedes leerla tratando de ponerla en práctica? Ese día, en ese momento. Tercero, cambia para siempre la forma de escuchar sermones. La palabra oír que se usa tanto en esta parábola, saben que en hebreo la palabra oír muchas veces se traducía como obedecer. De hecho, Jesús también lo dice muchas veces. Óiganme. ¿Qué quiere decir eso? Obedézcanme. Entonces, la forma en la que tú oyes los sermones, la predicación, la exposición de la palabra de Dios, ¿cómo es? ¿Lo haces porque estás obligado aquí y no querías estar aquí? ¿Lo haces porque tienes un compromiso con Dios y bueno, tengo que soportar una hora de predicación? ¿Lo haces porque tengo curiosidad de qué hay en la Biblia? ¿O lo haces porque oír significa obedecer y estás tratando de vivir para Jesús y ser un discípulo de Jesús y seguir a Jesús y decir, Señor, espero que el pastor hoy exponga la palabra de Dios, me muestre la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, para yo tener tu palabra, no lo que se le ocurra, ¿verdad? Y que con tu palabra yo pueda tener algo que enfocarme en obedecer esta semana. De una manera interpretada correctamente, con el favor de Dios. Y por último, toma en serio el destino eterno de tu alma. Tú puedes estar en esta iglesia desde que tenías 3 años. Eso no quiere decir que vas a ir al cielo. Eso no quiere decir que eres salvo. Cuando yo hablo con alguien y digo, ¿tú conoces el Evangelio? Y me responde, llevo 15 años en esta iglesia. Son cosas distintas. Toma en serio el destino eterno de tu alma, porque la tormenta se acerca. Adoniram Judson fue un muy famoso misionero, criado en una familia cristiana, lleno de la Biblia, lleno de sermones bíblicos en su niñez. Creció a ir a la universidad y Adoniram Judson empezó a estudiar con diferentes profesores y alumnos y estudiantes que le llevaron a abandonar el cristianismo, porque realmente nunca fue un verdadero discípulo, y empezar a creer en el deísmo, en que existe un Dios pero está lejano y nadie lo conoce. Él dejó de ser cristiano o de identificarse como cristiano porque nunca fue cristiano y empezó a tratar de vivir una vida con un propósito propio. Después de un tiempo, en una caravana, mientras estaba pasando mucha necesidad, encontró un hotel medio lejísimos, abandonado, que no tenía cuartos porque estaban llenos, y le pidió a la persona, por favor, dame un cuarto para dormir. Le dijo, no tenemos cuarto. Está lloviendo, es de noche, ¿qué puedo hacer? No puedo estar afuera. Mira, tenemos un cuarto grande donde hay un enfermo moribundo. Podemos dividir con una cortina ese cuarto. Si no te molesta el sufrimiento de este hombre, va a estar tosiendo, está muriéndose. Y tú puedes dormir al lado. Y dices, ¿sabes qué? Yo voy a dormir muy bien. Mientras va a dormir, él empieza a recordar su experiencia en la universidad. Y cómo su mejor amigo, que era bien ateo o bien en contra del cristianismo, le decía constantemente que era una tontería. Que eso de que la vida después de la muerte existe era una tontería. Y empezaba a pensar, bueno, ¿qué estarán haciendo mis amigos, mis profesores? Ya los extraño. ¿Qué será de sus vidas? ¿Qué seguirán haciendo? Mientras tanto, no podía dormir porque seguía escuchando a este hombre agonizando, que hay una cortina, agonizando.
Ahora, el amigo de él, otra vez se llamaba Jacob Ames, era el deísta, el que lo hizo convertir a él al deísmo y a abandonar el cristianismo. Y él seguía pensando en él y después seguía escuchando a este hombre toser y dolerse y venían a atenderlo y no podía dormir. Y empezó a venir todas estas preguntas frente a un hombre moribundo que no podía ver. Dice, ¿qué creerá este hombre? ¿Será que él cree en Dios? ¿Será que él es deísta? ¿Será que él es ateo? ¿Será que él es cristiano? ¿Será que hay gente que lo está extrañando? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué va a pasar con él cuando muera? Porque está a punto de morir. Y todas estas preguntas no le dejaban dormir a Adoniram Judson. En la mañana siguiente se despertó, la verdad, cansadísimo porque no pudo dormir bien, y preguntó a la señora del lugar, ¿qué pasó con el enfermo? Ya no está ahí, se lo llevaron, murió. Dice, wow, murió. Sí, la verdad es una tragedia, era muy joven. ¿En serio? ¿Y quién era? Un estudiante de la Universidad de Brown. Dice, yo estudié ahí. Quizá un estudiante, yo lo conozco. ¿Cómo se llama? Su nombre era Jacob Ames. Era su mejor amigo que le había llevado él a abandonar el cristianismo, que lo tuvo moribundo al lado sin poder verlo por una cortina. Y estuvo preguntándose todo el tiempo, ¿qué pasará con este hombre? Bueno, él sabía, Jacob Ames aborrecía el cristianismo y murió sufriendo. Y eso lo hizo pensar a él en la eternidad. Otra vez, mi último punto es, toma en serio el destino de tu alma. Eso lo llevó a convertirse a Adoniram Judson, a entregar su vida al Señor, a ser un misionero a lugares remotos. Y yo simplemente quiero terminar preguntándote, ¿de qué vale la pena? ¿De qué vale ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué vale tener dinero de un rico si terminarás en el fuego, como la historia de Lázaro y el rico? ¿De qué vale el placer pasajero del pecado si terminarás en un tormento eterno? Jesús dijo, el que quiera guardar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado. Tú no sabes cuántos días te quedan de vida. No sabes si verás a tus hijos crecer o si hoy es el último día. No sabes si verás a tu cónyuge envejecer. No sabes cuántos días más tendrás para vivir para Dios. ¿Qué harás para su gloria, verdad? ¿Cuál será tu misión? ¿Cuál será tu mensaje? ¿Para qué vivirás? ¿Qué harás con lo que Jesús dice y enseña? ¿Cómo reaccionarás? Toma en serio el destino de tu alma. Deja de jugar con Dios. Empieza a vivir una vida para Cristo. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, trae un despertar de discipulado genuino en esta iglesia y en esta ciudad. Que tengamos un cristianismo tan sincero, tan bíblico, que sea contagioso, Señor. Que podamos llevar a ser discípulos genuinos en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Y que vean la vida de tu iglesia y puedan ver la fidelidad de discípulos que te oyen obedientemente. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.